4 preguntas que las organizaciones deben plantearse en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Max Quiroz de Max and Root Training y te doy la bienvenida a este video. Así es, en el video del día de hoy vamos a platicar sobre qué es lo que sucede con la inteligencia artificial en las organizaciones y te vamos a comentar 4 preguntas que toda organización que quiera integrar la inteligencia artificial de manera exitosa debe plantearse. Así es que quédate con nosotros para que conozcas cuáles son esas 4 preguntas. Pero antes de plantearnos esas 4 primeras preguntas, hay que plantearnos una pregunta inicial. Y esta es, ¿cómo pueden los líderes de las organizaciones entender la velocidad de la inteligencia artificial? Y cuando hablamos de velocidad, no es que sea muy rápida para resolver las cosas, sino la velocidad con la que está evolucionando y con la que está transformando todo lo que está tocando. Así es que esa es la primera pregunta. Y la única manera en que los líderes de las organizaciones entiendan la velocidad con la que la inteligencia artificial está cambiando las organizaciones es usándola. Invitamos a los líderes de las organizaciones a que se echen el clavado en la inteligencia artificial y que empiecen a conocer cómo la inteligencia artificial está cambiando todos los aspectos organizacionales. Dice Ethan Mollick, el profesor de la Escuela de Wharton, de Negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, que se necesitan 3 noches de desvelo con la inteligencia artificial para entender su potencial y para entender todo lo que puede hacer. Así es que hay que empezar a desvelarnos un poco. Ahora, una vez que respondemos esa pregunta, podemos plantear otras 4 preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué cosa útil haces ahora que ya no es valiosa? Es decir, en todas las organizaciones siempre ha habido procesos, lo que los norteamericanos o en inglés se llama proprietary, o sea, exclusivos de una organización. Hay organizaciones que tenían sus metodologías para hacer lluvias de ideas muy particulares y las cuidaban muy celosamente. ¿Qué es lo que sucede? Con la inteligencia artificial, esas metodologías ya no son tan valiosas, ya no, o sea, ¿qué es lo que sucede? Y te voy a dar un ejemplo muy específico, muy sencillo. Las lluvias de ideas. Había organizaciones que tenían, como te decía hace un momento, que incluso hacían retiros para hacer las lluvias de ideas y se juntaban a todos los gerentes y todos los de marketing, todos los de ventas, etc. ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial es muchísimo más creativa que la mayoría de las personas. Por lo tanto, eso ya no se necesita. Es algo útil, sí, pero ya no es tan valioso para la organización. Entonces, hay que plantearnos y preguntarnos si podemos hacerlo con inteligencia artificial. Y en muchos casos vamos a encontrar que la respuesta es positiva. La otra es la segunda pregunta, esta me encanta. ¿Qué cosa imposible puedes hacer ahora que antes no podías? Y aquí te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué serían capaces de hacer los miembros de una organización si cada uno de ellos tuviera asistentes ilimitados? Si tuviera un experto en marketing disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Si tuviera un analista de datos experto que le pudiera ayudar a analizar todos los datos que genera. Nada más con esas 3. Imagínate lo que podría hacer. ¿Qué sucede? Hasta antes del advenimiento de la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, esto era prácticamente imposible, porque no había una organización que pudiera pagar un número ilimitado de asistentes, que pagar un experto en mercadotecnia para cada uno de sus empleados, que pudiera tener un analista de datos asignado a cada uno de sus empleados. Hoy en día
con la inteligencia artificial, esto es posible, porque la inteligencia artificial puede asumir cualquiera de estos roles y esto es maravilloso, porque imagínate el potencial que puedes tener o que pueden tener los miembros de una organización cuando tienes eso a tu alcance, cuando tienes esa posibilidad. Y lo que es increíble es que seguimos teniendo organizaciones que se niegan a adoptar la inteligencia artificial. Así es que esto es bien importante. Ahora, antes de que continuemos con las últimas dos preguntas que te quiero compartir en este video, recordarte, si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro video, a nuestro canal. Dale like a este video, haz clic en el botón de suscribir, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y por supuesto, si te interesa conocer cómo puedes integrar la inteligencia artificial a tu trabajo diario, especialmente en la parte de creación de cursos, que es lo que vamos a estar ofreciendo a partir del último día de abril y los primeros días de mayo, ingresa a la liga que aparece en pantalla en estos momentos o que está en la descripción de este video y con gusto podemos platicar para que conozcas muchas opciones para ti para usar la inteligencia artificial. La tercera pregunta es, ¿qué se puede mover a un mercado mayor o democratizar? Y cuando hablamos de democratizar, quiere decir hacer un producto o servicio mucho más accesible a una población mucho mayor. ¿Qué es lo que sucedía antes de que tuviéramos estas herramientas de inteligencia artificial? La mayoría de las organizaciones, y de hecho muchas siguen en ese enfoque, se enfocaban en atender solamente a sus clientes más rentables. Y a los clientes que no podían pagar, pues los atendían en algunas ocasiones, pero no les daban tanta atención. ¿Qué sucede ahora con la inteligencia artificial y con el uso de herramientas de inteligencia artificial? Las organizaciones pueden atender a un número mucho mayor de clientes, pueden dar servicio a muchísimos más clientes de lo que normalmente podrían hacer y ya se pueden empezar a fijar en esos clientes que no son los más rentables, pero que les pueden traer negocio también a la organización. Y un ejemplo de esto son las cuestiones de tutoría y educación personalizada. Antes esto era carísimo y solo las personas que realmente tenían las posibilidades económicas podían tener acceso a este tipo de servicios. ¿Qué sucede? Con la inteligencia artificial cualquiera puede tener acceso a una educación personalizada, a un tutor personalizado que ayude a las personas a subsanar cualquier deficiencia educativa. Así es que esto es fantástico y es una noticia maravillosa. Finalmente, la cuarta pregunta. ¿Cómo puedes moverte hacia arriba en el mercado o cómo puedes personalizar tus servicios? Y esto es, aquí la inteligencia artificial nos abre panoramas que difícilmente podríamos contemplar sin ella. Gracias a la inteligencia artificial podemos empezar a pensar en llegar a clientes que antes eran inalcanzables para nosotros, que solo las grandes empresas podían alcanzar. Hoy, gracias a los avances de la inteligencia artificial, cualquiera puede llegar a grandes clientes. Adicionalmente de esto, es muy fácil pensar qué es lo que no puedo hacer hoy, qué sería lo que me imposible de hacer y decir, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para llegar a eso? Entonces, en ese momento nos estamos moviendo para atender a un mercado mucho más exigente, con mucho mayores ingresos económicos que nos van a permitir hacer muchísimas más cosas. Así es que esa es la cuarta pregunta. Esas son 4 preguntas que queremos dejarte. Y aquí hay de 2 sopas, hay perspectivas diferentes. Las organizaciones mediocres, las organizaciones que no les interesa seguir creciendo y evolucionando, van a decir y van a usar la inteligencia artificial como pretexto para despedir a empleados, porque como ya son más productivos gracias a la inteligencia artificial, ya no los necesitan, entonces los van a despedir. En cambio, las organizaciones con más visión,
¿qué es lo que van a hacer? Van a usar la inteligencia artificial, van a ser más productivos y le van a dar mejores medios de vida a sus empleados, lo que va a hacer que la organización crezca, prospere y sea cada vez mejor. Así es que estas son las 4 preguntas que todas las organizaciones deberían plantearse con respecto a la inteligencia artificial en esta era de la inteligencia artificial. Recuerda, si quieres aprender más sobre cómo la puedes aplicar, en esta ocasión específicamente al negocio de diseño de cursos, ingresa a la liga que aparece en pantalla o que está en la descripción de este video y conoce las opciones que tenemos para ti. Esperamos que este video sea de mucha utilidad para ti y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!